Buenas tardes o buenos días. Vamos a hablar en esta clase sobre qué son los antimicrobianos, cuál es su clasificación y cuál es su mecanismo de acción. La era moderna de antimicrobiana comenzó en 1936 con el uso clínico de las sulfamidas y la era de oro con el inicio de la producción de la penicilina en 1941. Pero los antecedentes son bastante previos. Se atribuye a Pasteur haber pensado primero acerca del efecto antimicrobiano de algunos microbios durante sus investigaciones con Bacillus anthracis, productores del anthrax, en 1877, donde observó que se desarrollaba bien en orinas estériles, pero su crecimiento era inhibido por el agregado de bacterias aerobias. Entonces pensó que estas bacterias producían sustancias que inhibían otros microorganismos. Fleming, después, en 1928, el que ustedes ven en la figura, como muchos descubrimientos científicos, productos del azar, encuentra la penicilina que recién comenzó a comercializarse luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En parte gracias a su inclinación de tener un laboratorio sucio, porque ustedes verán ahí en la figura cómo estaba tan desordenado todo. Se fue de vacaciones dejando los cultivos en la mesada y a su regreso vio que en todas las placas había crecido un hongo que con sorpresa se daba cuenta que había destruido la bacteria que estaba crecida en las placas de Petri. Y esa bacteria era un Staphylococcus aureus. Por diversos motivos, la penicilina se comenzó a comercializar varios años después, salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el tratamiento de la sífilis, enfermedad para la cual se sigue utilizando y que ustedes saben que ha aumentado mucho en estos últimos años. Los estafilococos en esa época resultaban ser sensibles en el 100% de las cepas a la penicilina. Y ya comenzaron a presentar resistencia a la penicilina a fines de la década del 40, o sea, se descubrió en el 45 y ya cerca del 50 había estafilococos resistentes. Actualmente, solo menos del 1% son sensibles a la penicilina. En los años siguientes se aislaron la streptomicina, el cloranfenicol, la tetraciclina y para 1950 ya había varios antibióticos en uso. Si bien se utilizan como sinónimos los términos antibiótico, quimioterápico y antimicrobiano, existen diferencias entre ellos. Antibióticos son de origen puramente biológico y se reservan para designar a los antibacterianos. Quimioterápicos son productos de la síntesis química industrial y antimicrobianos pueden ser tanto de origen biológico como sintético y tiene acción contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Es decir, es una terminología más amplia para incluir a los antibacterianos, antimicóticos, antivirales y antiparasitarios. También es importante que conozcan el término de antiséptico, que es aquel compuesto que se aplica sobre las superficies corporales, diferenciándolo del desinfectante,
que es el compuesto que se aplica sobre superficies inanimadas. Es importante considerar lo que significa un antimicrobiano ideal. Y acá podemos decir que dista mucho de la realidad, porque la idea es excelente, pero no se logró todavía. Un aspecto importante es la toxicidad selectiva, o sea, que destruyan las células bacterianas sin dañar las células humanas a dosis habituales. Además, deben producir la muerte bacteriana, es decir, la bactericidia, y no la inhibición del crecimiento, que sería bacteriostático. La inducción de la resistencia bacteriana es inevitable. La penicilina comenzó a producirse en la década de 1940 y a fines de la misma década aparecieron las primeras cepas de estafilococos resistentes a la penicilina. La estabilidad del antimicrobiano en los líquidos corporales, que es otra cosa importante para que el antimicrobiano sea ideal, depende de varios factores como el volumen de distribución, parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, entre otras cosas. Y por último, el espectro de acción de un antimicrobiano ideal se refiere al rango de bacterias que es capaz de afectar: amplio espectro, reducido o limitado. Con respecto a la clasificación, podemos agruparlos de acuerdo a su origen, de acuerdo a su efecto y espectro de acción, de acuerdo a su mecanismo de acción y también por su estructura química. Como ya hemos visto, desde el punto de vista de su origen, puede ser natural, sintético o semisintético. Natural porque muchos de ellos provienen de hongos o de bacterias filamentosas. Al igual que su efecto que antes mencionamos, podían ser también bacteriostáticos, es decir, que inhiban el crecimiento pero no los maten, o bactericida cuando elimina el microorganismo. También pueden ser de amplio espectro, de espectro intermedio o limitado. Pero ahora bien, hay dos clasificaciones muy importantes y que se complementan perfectamente, que es por su mecanismo de acción y por su estructura química, y que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta clase. Como vimos antes, desde el punto de vista de su efecto en las bacterias, se los divide en bactericidas, que producen la muerte bacteriana, y bacteriostáticos cuando producen un efecto inhibitorio en el crecimiento de la bacteria. Por otro lado, los antibióticos de amplio espectro afectan a un gran rango de bacterias, gram positivas y gram negativas, como por ejemplo los carbapenemes, las quinolonas fluoradas, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. En cambio, cuando el espectro es intermedio o reducido, afectan a grupos de bacterias como gram positivas o gram negativas. Ejemplos: el Astreonam y Bacillus gram negativos, y los glucopéptidos como la vancomicina con los cocos gram positivos. La actividad de un antibiótico dependerá de la afinidad por el sitio blanco en la bacteria y por la llegada que tenga al mismo. Volviendo a la clasificación según su mecanismo de acción, nos vamos a referir
a los que actúan sobre la síntesis de la pared bacteriana. Son varias las familias de antibióticos que actúan sobre la síntesis de pared, dependiendo en qué paso de la síntesis actúen. Así podemos mencionar a los que actúan en la formación de precursores, en la etapa de que estos precursores son transferidos a través de la membrana, en la polimerización de estos precursores o en la formación del peptidoglicano. Todo eso son pasos de síntesis de pared. Es importante recordar que la estructura del peptidoglicano de la pared bacteriana, que es mayor en las bacterias gram positivas y menor en las gram negativas, es compleja y en su síntesis intervienen cerca de 30 enzimas de la bacteria que van a actuar en los pasos que mencionamos antes, desde la formación de los precursores que empieza en el citoplasma. Luego estos precursores pasan a través de la membrana citoplasmática y llegan a la pared en formación para incorporarse a la misma, y en cada uno de estos pasos intervienen distintas familias de antimicrobianos. Vamos a hablar sobre dos de ellos que son muy importantes, como los beta-lactámicos y los glucopéptidos. Los otros los vamos a mencionar. En esta diapositiva podemos observar cuáles son los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de pared. Por ejemplo, en la diapo anterior vimos la fosfomicina y la cicloserina. Estas dos, fíjense, acá está la cicloserina y la fosfomicina está en otra parte que ya ahora se los voy a mencionar. Les decía que la fosfomicina y la cicloserina actúan a nivel del citoplasma sobre la síntesis de los precursores, mientras que la bacitracina actuaba en el pasaje de estos precursores a través de la membrana citoplasmática, y los glucopéptidos ya en la membrana citoplasmática, que impidiendo la formación de esos precursores. Los beta-lactámicos actúan en la formación de las cadenas de peptidoglicano en la pared celular, impidiendo que se formen. Acá está ya la pared celular, esta es la membrana citoplasmática y acá está el citoplasma. Los beta-lactámicos, cuya estructura base es el anillo beta-lactámico, incluyen las penicilinas, la cefalosporina, los carbapenemes, monobactames y los inhibidores de beta-lactamasas. Como la estructura química de estos antibióticos está relacionado con el sustrato para el último paso en la síntesis del peptidoglicano, que es la D-alanina, se unen inhibiendo las enzimas requeridas para la síntesis del peptidoglicano, que denominamos PBP o proteínas ligadoras de penicilina, que son carboxi y transpeptidasas, y que se encuentran en la parte externa de la membrana citoplasmática, es decir, en lo que llamamos el espacio periplásmico. En el caso de las bacterias gram negativas, los beta-lactámicos
penetran por las porinas de la membrana externa y la actividad de estos beta-lactámicos depende de la afinidad que tengan por esas PBPs. En las bacterias gram positivas, el peptidoglicano no es una barrera importante para moléculas pequeñas como los beta-lactámicos, pero en los gram negativos depende de la velocidad de penetración, del peso molecular, de la mayor o menor hidrofobicidad para poder entrar. La inhibición de la síntesis de pared por parte del beta-lactámico le confiere a esta familia de antimicrobianos la característica de ser bacteriostáticos. Fíjense, inhibe la síntesis de pared, entonces serían bacteriostáticos. Pero en realidad, los beta-lactámicos son bactericidas lentos. Y esta actividad no se debe solamente a la inhibición de las denominadas PBPs, sino que al unirse a estas proteínas, se activan otros grupos de enzimas que se denominan autolisinas, que degradan la pared bacteriana, llevando a la muerte bacteriana. Estas otras enzimas, o sea, las autolisinas, no son PBPs. Es necesario que la bacteria se encuentre en fase de crecimiento logarítmica para que el antibiótico beta-lactámico sea efectivo. O sea, es bactericida gracias a la acción conjunta que tienen sobre las PBP y la acción de las autolisinas. Y por otro lado, se necesita que el microorganismo esté en fase de crecimiento logarítmico. Dentro de las penicilinas, que son compuestos de origen natural o semisintéticos, hay algunas que son relativamente resistentes al jugo gástrico y por lo tanto se pueden administrar en forma oral. Por ejemplo, la penicilina 5, la amoxicilina, la dicloxacilina o la combinación de amoxicilina con un inhibidor. Y otras son de uso exclusivo parenteral. Recuerden que la vía parenteral incluye la vía subcutánea, es decir, bajo la piel hasta la dermis, la vía intramuscular, que llega a músculo, la vía endovenosa, la vía intradérmica, que es bajo la piel en la dermis, o la vía intratecal, que es cuando se administra el antimicrobiano directamente alrededor de la médula espinal. Acá tienen una clasificación de las distintas penicilinas. En cuanto al espectro de acción, las penicilinas naturales son activas frente a los distintos estreptococos, frente a Treponema pallidum, el agente productor de la sífilis, que actualmente se sigue utilizando penicilina benzatínica, frente a Staphylococcus aureus y a Neisseria gonorrhoeae, siempre y cuando no produzcan enzimas que destruyan a las penicilinas. Ya después, en la clase de resistencia antimicrobiana, vamos a ver de qué se tratan estas penicilinasas. Frente a Bacillus, ¿sí? Frente a algunos anaerobios, como por ejemplo Clostridium. No se utilizan frente a bacilos gram negativos, excepto Pasteurella. Pasteurella es una bacteria que se encuentra
en la boca de animales. Entonces, muchas veces por rasguño de animales o mordedura de gatos o de perros, puede haber alguna infección, como el síndrome del arañazo de gato, por ejemplo, causado por Pasteurella multocida, y se utilizan este tipo de antimicrobianos. Aquellas penicilinas que son resistentes a las penicilinasas, que son estas enzimas que destruyen a este antibiótico beta-lactámico, son los antibióticos de elección solo para Staphylococcus aureus y Staphylococcus spp coagulasa negativos, que son resistentes a la penicilina. Eso lo vamos a ver más adelante. También las penicilinas son activas frente a estreptococos, pero no frente a enterococos. Las aminopenicilinas poseen el mismo espectro que las penicilinas naturales y también son activas frente a la familia Enterobacteriaceae, es decir, bacilos gram negativos, lo que comúnmente llamamos enterobacterales, no productoras de beta-lactamasas. También son activas frente a Haemophilus y frente a bacterias del grupo ASEC. Son las siglas HACEK, que son siglas de los microorganismos que integran este grupo. Tienen actividad inhibitoria frente a los enterococos. Dascarboxipenicilina y acil-ureidopenicilina son activas frente a los bacilos aerobios gram negativos resistentes a las aminopenicilinas, como Pseudomonas aeruginosa. Por supuesto que esto va a ir variando en función de la resistencia antimicrobiana que se vaya creando o formando. Pasemos a otro grupo de los beta-lactámicos, que son las cefalosporinas, que en su mayoría derivan del ácido 7-aminocefalosporánico o grupo CEFEM, excepto las cefamicinas, que tienen agregado en este núcleo un grupo metoxi y se las incluye dentro de la categoría de beta-lactámico. La clasificación más aceptada es dividirla en generaciones de acuerdo al orden de aparición. Algunas se pueden administrar por vía oral, son las que están remarcadas en color celeste o azul, y son de gran utilidad, sobre todo en pediatría, mientras que otros son de origen de uso parenteral exclusivamente, son las que están remarcadas en color rojo o un bordo, más que rojo bordo. Otras cefalosporinas que están en negro, algunas se encuentran en nuestro país y otras no se encuentran. Las cefalosporinas de primera generación presentan actividad principalmente frente a bacterias gram positivas. Las de segunda generación tienen fuerte actividad sobre los bacilos gram negativos, pero también grados variables de acción frente a los cocos gram positivos. La cefuroxima atraviesa la barrera hematoencefálica, siendo activo frente a Haemophilus influenzae, un agente que puede ser productor de meningitis, aunque gracias al advenimiento de la vacuna contra este microorganismo, ya prácticamente no se ven casos de meningitis en niños por este germen.
El grupo de las cefamicinas se incluye en la clasificación dentro de la segunda generación, pero estas cefalosporinas se caracterizan por su actividad adicional frente a las bacterias anaerobias gram negativos como los bacteroides. Las cefalosporinas de tercera generación tienen gran potencia frente a bacilos gram negativos. Entre los compuestos del grupo de tercera generación, ceftazidima y ceftolozano presentan especial actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. Las de cuarta generación tienen el mayor espectro de actividad. Cefepima es activa frente a la mayoría de los bacilos gram negativos, entre ellos también Pseudomonas aeruginosa, y mantiene su potencia frente a los cocos gram positivos. Las cefalosporinas de quinta generación son activas frente a Staphylococcus aureus, resistentes a la meticilina. Esto lo vamos a ver en otra clase de resistencia antimicrobiana, pero es importante que ustedes sepan que el ceftobiprol y la ceftarolina son cefalosporinas de quinta generación que se pueden utilizar para aquellos estafilococos meticilino resistentes. También son activas frente a Streptococcus pneumoniae y, en menor medida, sobre Enterococcus fecalis. En cuanto a los bacilos gram negativos, su actividad es comparable a las cefalosporinas de tercera generación. Por otra parte, el ceftobiprol también presenta actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. Las de las dos últimas generaciones son muy activas contra uno de los principales mecanismos de resistencia de las bacterias gram negativas, que es la producción de enzimas beta-lactamasas. Una cefalosporina de quinta generación, de hecho, la última que salió, fue el ceftolozano, que unidas a inhibidores actúan muy bien frente a bacilos gram negativos multiresistentes. Son los antibióticos más prescriptos por su amplio espectro de actividad, fácil administración, buena distribución y baja toxicidad. Siguiendo con otro grupo de los antibióticos beta-lactámicos, se encuentran los monobactames y los carbapenemes, con distintos espectros de acción. Los monobactames son monocíclicos. El representante es el Aztreonam, que es el único antibiótico probado para uso humano. Tiene baja toxicidad y es activo contra los bacilos gram negativos. Y aquí hay que mencionar la aparición de imipenem y meropenem como beta-lactámicos de alto poder hacia las beta-lactamasas. Solamente meropenem tiene buena llegada al líquido cefalorraquídeo, por lo tanto, es un antibiótico que se lo puede utilizar en pacientes con meningitis bacterianas, sobre todo por gram negativos. Tienen excelente acción contra bacterias gram negativas, aunque también contra gram positivas. Y por último, los inhibidores de beta-lactamasas como el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam, cuya acción es irreversible y los hace excelentes inhibidores competitivos
de las beta-lactamasas, las que son enzimas que destruyen a los beta-lactámicos. No obstante, ya tenemos mecanismos de resistencia hacia estos inhibidores. Los últimos inhibidores que salieron fueron avibactam, bavorbactam y relebactam, cuya acción es específica contra las carbapenemasas, que son enzimas beta-lactamasas que hidrolizan a este grupo de beta-lactámicos, a los carbapenemes. El Aztreonam es el único antibiótico probado para uso humano con baja toxicidad, activa contra los gram negativos, pero es inactivo frente a gram positivos y anaerobios. Ya vuelvo a repetir que de todos los carbapenemes, el meropenem es el único que tiene buena llegada al líquido cefalorraquídeo. Y para las bacterias gram positivas, la afinidad por las PBP es variable. En la mayoría de los casos, imipenem es más activo que meropenem para las bacterias gram positivas. Dejemos a los beta-lactámicos y pasemos a otra familia de antimicrobianos, que son los glucopéptidos. También actuaban en la formación de la pared, pero en un sitio diferente de los beta-lactámicos, porque se unen a las terminales acil-D-alanina del precursor del péptido-glicano a nivel de la parte externa de la membrana citoplasmática, impidiendo la incorporación de nuevas unidades. Fíjense acá, impiden la incorporación de nuevas unidades a la pared que está en crecimiento. También alteran la síntesis del RNA y afectan la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Son antibióticos bactericidas. El mayor exponente es la vancomicina, seguramente la escucharon nombrar, y tienen un espectro de acción limitado a las bacterias gram positivas porque son de elevado peso molecular y no pueden atravesar la membrana externa de los bacilos gram negativos, para los cuales presentan una resistencia natural. La daptomicina es un lipopéptido, en particular produce una rápida despolarización de la membrana, inhibición de la síntesis de DNA y ARNA y lleva a la muerte y lisis bacteriana. La telavancina, que es un derivado semisintético de la vancomicina, es 10 veces más potente que la vancomicina. Al ser moléculas cíclicas de elevado peso molecular, los glucopéptidos no pueden atravesar la membrana externa de los bacilos gram negativos, lo que representa, por lo tanto, resistencia natural, aunque existen excepciones de bacilos no fermentadores que son negativos. Su espectro de acción se limita a bacterias gram positivas y algunas especies de Enterococcus ya adquirieron resistencia a vancomicina. Para terminar con todos los antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de pared, vamos a mencionar a la fosfomicina,
que también es un antibiótico bactericida de bajo peso molecular, actualmente producido por síntesis química. Es hidrosoluble, muy estable, se administra por vía parenteral en su forma de sal disódica o también por vía oral en su forma de sal cálcica o fosfomicina trometamol. Se utilizaba muchos años atrás, después dejó de usarse por la adquisición de resistencia y ahora nuevamente se ha comenzado a utilizar sobre todo en pediatría. Penetra a la bacteria por medio de dos sistemas de permeasa, una de glucosa 6-fosfato y la L-alfa-glicerofosfato, y en el interior de la bacteria inhibe la síntesis de la pared celular por acción sobre una enzima que es la UDP-N-acetilglucosamina 3-enolpiruviltransferasa y actúa sobre diversas bacterias gram positivas y gram negativas. Atraviesa la barrera hematoencefálica, lo cual es importante en las meningitis sobre todo, y alcanza concentraciones elevadas en suero y en orina, por lo que se ha utilizado en infecciones urinarias, en bacteriemias, en meningitis, en especial últimamente en casos producidos por bacterias que son multiresistentes. Pasemos ahora a aquellos que tienen acción sobre la membrana citoplasmática y que son las polimixinas, polipéptidos o polimixinas. Desorganizan la estructura y función de las membranas bacterianas y de ese modo producen la lisis bacteriana, por lo que resultan bactericidas. Actúan como detergentes catiónicos, interaccionando con las cargas negativas del lipopolisacárido de la membrana externa, por lo que son efectivos contra bacterias gram negativas. Aunque algunos géneros son naturalmente resistentes a la polimixina, por ejemplo, el género Proteus, el género Providencia o el género Morganella, las bacterias gram positivas tienen resistencia natural a estos antibióticos. Una vez que se asocian a las cargas negativas de la membrana externa, desplazan los iones calcio y magnesio, desestabilizando la membrana y permiten que el antibiótico pueda introducirse en la zona no polar de la membrana, pasar al periplasma, unirse a la membrana interna y la disuelven. De ese modo comienza a salir citoplasma y todo el contenido, y por lo tanto estos antimicrobianos son de efecto bactericida. Sin embargo, las membranas celulares humanas y bacterianas tienen cierta similitud en lo que respecta a los fosfolípidos, por lo que el efecto no es selectivo, y este grupo de antimicrobianos resulta tóxico para las células eucariotas. Sobre todo para el ser humano son nefrotóxicos. Su uso es limitado. Los polipéptidos de mayor importancia clínica son el colistin o colistina y la polimixina B. Pasemos ahora a los antibióticos que inhiben la síntesis proteica. Tiene 3 etapas la síntesis proteica, que son la iniciación, la elongación y la terminación.
Recordemos que el ribosoma bacteriano está compuesto por subunidades 30S y 50S. A diferencia de los ribosomas de las células eucariotas, que son de 40 y 60S. Los macrólidos son estructuras que contienen grandes anillos de lactona, ligados por uniones glicosídicas con aminoazúcares. Se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono en el anillo de lactona. El más representativo del grupo de 14 carbonos es la eritromicina, que es activa frente a la mayoría de las bacterias gram positivas, pero no frente a los enterobacterales. Los nuevos macrólidos, como la acitromicina y la claritromicina, son drogas con menores efectos gastrointestinales y una farmacocinética particular que le permite acortar los días de administración del antimicrobiano. Se unen a la subunidad 50S, bloqueando la traslocación peptídica, de ese modo impidiendo la elongación de la proteína. En realidad son drogas bacteriostáticas. En la mayoría de los casos, pero debido a la alta concentración que alcanza en algunos tejidos, como por ejemplo en las amígdalas faríngeas, pueden comportarse como bactericidas frente a los estreptococos beta-hemolíticos productores de faringitis, es decir, Streptococcus pyogenes. De hecho, acitromicina es uno de los antibióticos de elección en aquellos pacientes con alergia a las penicilinas. Los macrólidos tienen un efecto antiinflamatorio independientemente de su actividad antimicrobiana, porque interfieren en la producción de antioxidantes por parte de los neutrófilos. Los macrólidos y cetólidos son activos principalmente contra bacterias gram positivas, tanto cocos como estafilococos, enterococos, estreptococos, pediococcus, leuconostoc, también bacilos aerobios y anaerobios como Corynebacterium, Listeria, Rhodococcus, Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, Propionibacterium. Muy pocas son las bacterias gram negativas que presentan sensibilidad in vitro a los macrólidos. Entre ellos podemos citar a Moraxella, Bordetella pertussis, Campylobacter jejuni, Neisseria spp y Haemophilus ducreyi. La acitromicina es más activa frente a estas y otras bacterias gram negativas, como Haemophilus influenzae, Vibrio cholera, Brucella, Pasteurella, Eikenella corrodens, Escherichia coli, Salmonella, Yersinia y Shigella spp. Algunos bacilos gram negativos anaerobios también pueden ser inhibidos por macrólidos, como las porfiromonas y la Prevotella. Los macrólidos son activos frente a bacterias atípicas de crecimiento intracelular obligado o facultativo, como Mycoplasma pneumoniae, Clamidia, Legionella, Borrelia y Coxiella burnetii. Curiosamente, algunos protozoos son moderadamente sensibles a estos antibióticos, como Toxoplasma gondii, Cryptosporidium y Plasmodium. Claritromicina es el macrólido más activo contra micobacterias atípicas y Helicobacter pylori. Uno de sus metabolitos determina que sea más activo que la eritromicina frente a Haemophilus influenzae
y Moraxella catarrhalis. De hecho, claritromicina es una droga de elección en infecciones respiratorias. Otro grupo o familia de antimicrobianos son las lincosaminas y streptograminas, que también inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S, pero lo que hacen es impedir que comience a producirse la proteína. Los principales exponentes son clindamicina y lincomicina. La clindamicina es una alternativa para el tratamiento de infecciones intraabdominales o pélvicas, ginecológicas, polimicrobianas, en las que posiblemente esté implicado Bacillus fragilis u otras bacterias anaerobias resistentes a la penicilina. En estas situaciones se administra junto con un aminoglucósido, una cefalosporina de tercera generación o el Astreonam. Las streptograminas, como quinupristina y dalfopristina, también inhiben la síntesis de proteína. Y si bien por separado son bacteriostáticos, en conjunto resultan bactericidas. Esta combinación es activa frente a la mayoría de los microorganismos gram positivos, excepto Enterococcus fecalis, y algunos pocos gram negativos. Se han descrito tasas variables de resistencia adquirida en Enterococcus faecium. Esta familia de antimicrobianos, que también actúan inhibiendo la síntesis proteica, pero por unión irreversible con la subunidad 30S, es muy importante y de mucho uso en clínica. Son moléculas cargadas, los aminoglucósidos son moléculas cargadas positivamente, son policationes. Desestabilizan las cargas negativas de la membrana externa de los gram negativos, penetran el péptido glicano por difusión pasiva. La membrana citoplasmática la pueden atravesar, pero por un transporte activo dependiente de oxígeno. Por lo tanto, no tienen acción sobre bacterias anaeróbicas, donde no hay oxígeno que puedan utilizar para ese transporte activo. Una vez que penetraron al citoplasma, se unen a la unidad 30S, interfiriendo en todas las etapas de la síntesis proteica, desde la iniciación, elongación y terminación, causando lecturas erróneas que llevan a la síntesis de proteínas anómalas. Por eso, son antibióticos de amplio espectro y rápidamente bactericidas, aunque la muerte bacteriana depende de la concentración de antibiótico. Y otro aspecto importante es que tiene efecto post-antibiótico, lo cual hace que se deba administrar una vez al día y de esta forma disminuye mucho su toxicidad renal. En los gram positivos, el paso de interacción con las cargas positivas no ocurre, pasan directamente al péptido glicano. Dijimos antes que no eran antibióticos que sirvan para microorganismos anaerobios, porque los pasos donde el aminoglucósido debe atravesar la membrana citoplasmática hasta el ribosoma involucran sistemas de transporte activo enzimático que participan en la respiración bacteriana, que están situados en la membrana citoplasmática de las bacterias aeróbicas o anaerobias facultativas.
Las bacterias anaerobias que no tienen estos sistemas transportadores de electrones dependientes del oxígeno son resistentes a esta familia de antibióticos. Entonces, en los casos de abscesos profundos donde hay gran cantidad de anaerobios y también de aerobios, generalmente se da un esquema con otros antimicrobianos que permitan destruir esa membrana citoplasmática y que el aminoglucósido pueda atravesar el citoplasma y llegar al ribosoma. Presentan actividad bactericida dependiente entonces de la concentración y tienen prolongados efectos post-antibióticos frente a aquellos microorganismos sensibles. Son activos sobre varios microorganismos gram positivos y gram negativos, particularmente sobre enterobacterales. Varios miembros de la familia de los aminoglucósidos tienen una actividad predecible in vitro sobre Pseudomonas aeruginosa, como por ejemplo la amicacina, y sobre la mayoría de otros bacilos gram negativos aerobios. Algunos aminoglucósidos son activos sobre micobacterias y un antibiótico relacionado, la spectinomicina, se ha utilizado para tratar infecciones por Neisseria gonorrhoeae. Varias micobacterias presentan sensibilidad a los aminoglucósidos. De hecho, la streptomicina es un antibiótico de segunda línea para el tratamiento de la tuberculosis. La actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos generalmente es sinérgica con la de los beta-lactámicos en infecciones por bacilos gram negativos, por lo que dijimos anteriormente de que no pueden atravesar la membrana citoplasmática en bacterias anaerobias. O con estos y con los glucopéptidos en infecciones por cocos gram positivos. O sea que se dan aminoglucósidos beta-lactámicos y glucopéptidos en determinadas infecciones. Dado que requieren de transporte activo para ingresar a la célula bacteriana, dijimos que no eran activos frente a bacterias anaerobias. Tampoco tienen actividad sobre Burkholderia o sobre Stenotrofomonas y tienen actividad limitada sobre los estreptococos y enterococos. Su amplio espectro puede ser agrandado a través de su capacidad de ejercer actividad sinérgica con otros antibióticos, especialmente con los beta-lactámicos, tanto en gram positivos como en gram negativos. Se sabe que la orina inhibe parcialmente la actividad de los aminoglucósidos. Se cree que la inhibición es la consecuencia del pH bajo y la osmolaridad elevada, causados por concentraciones altas de cloruro de sodio y de glucosa. 3 características describen la actividad antibacteriana de los aminoglucósidos. La lisis de bacterias dependientes de la concentración, la presencia de efecto post-antibiótico, es decir, supresión persistente del crecimiento de las bacterias tras una exposición corta al antimicrobiano y la sinergia con otros antibióticos. Los aminoglucósidos son rápidamente bactericidas y la tasa de destrucción bacteriana aumenta a medida que la concentración del antibiótico se eleva, independientemente del inóculo. Un aminoglucósido que ha surgido ahora es la plazomicina, pero no sé si todavía ha entrado o no a nuestro país. Otra familia de antimicrobianos son las tetraciclinas,
que forman complejos quelantes con cationes divalentes como el calcio, magnesio o el hierro, lo que los hace insolubles en agua y dificultan su absorción en el tubo digestivo. Las tetraciclinas, de las cuales las más conocidas son tetraciclina, minociclina y tigeciclina, son drogas de amplio espectro, son bacteriostáticos y pueden atravesar la pared de gram positivos y gram negativos por difusión pasiva. En el caso de los gram negativos, la membrana externa la atraviesan por porinas. Se unen a la subunidad 30S en forma irreversible, inhibiendo la elongación de la cadena polipeptídica. La utilización frecuente de las tetraciclinas en el tratamiento de infecciones humanas y animales, y especialmente su uso como promotores de crecimiento en el ganado, ha disminuido sensiblemente su actividad original. Las tetraciclinas de primera y segunda generación son activas frente a bacterias gram positivas y negativas en porcentajes variables. En Streptococcus pyogenes, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, la resistencia es baja, mientras que es elevada en Streptococcus agalactiae y Enterococcus spp. Tienen actividad también frente a bacilos gram positivos aerobios y anaerobios, como Corynebacterium, Listeria monocytogenes, Clostridium spp, y cocos gram negativos como Neisseria gonorrhoeae. Su principal ventaja en la actualidad consiste en que presentan muy buena actividad frente a bacterias atípicas como Mycoplasma, Chlamydia, Rickettsia y Coxiella burnetii. Los treponemas, algunas micobacterias y algunos protozoos como Plasmodium falciparum, Entamoeba histolítica y Balantidium coli son sensibles a estas drogas. La tigeciclina amplía su actividad hacia los estafilococos, enterococos, bacilos gram positivos y bacterias anaerobias. Presenta buena actividad frente a bacilos gram negativos, incluso frente a los multiresistentes, solo o en combinación con otros antibióticos. Son excepciones Pseudomonas aeruginosa, Proteus, Providencia y Morganella morgani. Vamos a hablar de otra familia denominada los fenicoles, de los cuales el principal exponente es el cloranfenicol, que es un inhibidor de la síntesis proteica de amplio espectro de actividad, de efecto bacteriostático, excepto frente a Haemophilus spp, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae en el líquido cefalorraquídeo debido a las altas concentraciones que alcanza. O sea, si bien es bacteriostático, como concentra mucho en líquido cefalorraquídeo, actúa como bactericida. Se une a la subunidad 50S bloqueando la fase de elongación. El espectro de actividad del cloranfenicol es muy amplio. Incluye tanto bacilos gram positivos como gram negativos, anaerobios, aerobios y espiroquetas, clamidias, micoplasma y rickettsias. No tiene actividad frente a micobacterias ni protozoos. Tiene efectos tóxicos porque puede generar aplasia medular en individuos sensibles, ya que a veces ataca los ribosomas de las células madre. Las oxazolidinonas, como el linezolid, presentan una actividad amplia contra microorganismos gram positivos.
Los gram negativos son intrínsecamente resistentes debido a la presencia de bombas de flujo. Su espectro de acción incluye bacterias de gran importancia clínica como los estafilococos, tanto sensibles como resistentes a meticilina, o los enterococos, tanto sensibles como resistentes a vancomicina. También Corynebacterium, Mycobacterium tuberculosis y algunas bacterias anaerobias, entre otras. La acción es inhibiendo la transpeptidación. Interactúa con la unidad 23S del ARN ribosomal e impide de ese modo la unión o la disposición adecuada del aminoácido ARN de transferencia en el centro de la peptidiltransferasa. Son antimicrobianos bacteriostáticos. Un grupo muy importante de antibióticos y que ustedes lo van a ver durante toda su profesión, lo van a recetar y los van a manejar muchísimo, es aquel que actúa inhibiendo la síntesis de ácido nucleico, como las quinolonas, que son antibióticos sintéticos de amplio espectro, de acción bactericida. La búsqueda de nuevas drogas antimaláricas o antimalaria entre los análogos sintéticos de la quinina condujo al descubrimiento de la 7-cloroquinolina. La investigación de compuestos similares resultó en el descubrimiento del ácido nalidíxico, que fue la primera quinolona o quinolona de primera generación utilizada. Fue la primera quinolona sintética con actividad antimicrobiana y se utilizó especialmente para el tratamiento de infecciones de vías urinarias no complicadas. Se clasifican en generaciones de acuerdo a la actividad. Las de primera generación son las más antiguas, ya no se utilizan. Tienen acción contra enterobacteriales y solo a nivel urinario, y así van aumentando y ampliando el espectro antimicrobiano a medida que fueron surgiendo las otras quinolonas, que se denominan quinolonas fluoradas, a partir de la segunda generación hasta llegar a la cuarta, teniendo estas últimas una excelente actividad sobre gram positivos, sobre anaerobios y gram negativos, y muy buena penetración a los tejidos. ¿Qué hacen las quinolonas? Actúan inhibiendo las topoisomerasas que intervienen en los procesos de copia y transcripción del DNA. Por lo tanto, no se puede replicar el ADN. La topoisomerasa 2 es la ADN girasa y también está la topoisomerasa 4 que permite el superenrollamiento y el desenrollamiento del ADN. A bajas concentraciones las quinolonas producen efecto bacteriostático, pero a medida que aumenta la concentración se obtiene un incremento en la muerte bacteriana, por lo que se consideran bactericidas. Entre las indicaciones para el uso de quinolonas se encuentran las infecciones del tracto urinario no complicadas, aquellas complicadas, prostatitis bacteriana crónica, infecciones de transmisión sexual e infecciones pélvicas. Aunque la resistencia a estos antimicrobianos en las últimas décadas ha ido aumentando, también se ha limitado su uso en determinadas infecciones. También se ha documentado su eficacia para el manejo de infecciones cutáneas, osteoarticulares y del tracto gastrointestinal.
Son consideradas como alternativas de los agentes de primera línea para el manejo de infecciones bacterianas, sobre todo la fluorquinolona de tercera y cuarta generación del tracto respiratorio. La levofloxacina, la gatifloxacina son muy utilizadas. Sinusitis, neumonía adquirida de la comunidad y bronquitis crónica complicada, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. También las infecciones oculares constituyen uno de los blancos de estos antimicrobianos. Siguiendo con la acción sobre los ácidos nucleicos, otro grupo de antimicrobianos son las rifamicina, cuyo principal exponente es la rifampicina. También actúan inhibiendo la síntesis de ADN porque impiden la formación del ARN mensajero, ya que inhiben la enzima RNA polimerasa DNA dependiente. La utilización como monodroga selecciona fácilmente mutantes resistentes intratratamiento. Es una droga que no se puede dar como monodroga, es decir, como único antimicrobiano. Siempre se da un esquema con otro antimicrobiano. Por otro lado, es una excelente droga para el tratamiento de la tuberculosis, por eso se utiliza en forma cautelosa en otras infecciones. Además de ser activa frente a Mycobacterium tuberculosis y otras micobacterias, la rifampicina posee una amplia actividad antibacteriana. Es efectiva sobre Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativa, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus del grupo Viridans, Clostridioides difficile, Listeria monocytogenes, entre los gram positivos. Y frente a gram negativos su espectro es más limitada, porque es activa sobre Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis y Helicobacter pylori, aunque puede presentar actividad sinérgica con otros antibióticos en bacterias multiresistentes de las especies Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. También es activa frente a microorganismos intracelulares obligados como clamidia o facultativos como Legionella, Brucella y Bartonella. Además de su actividad bactericida, la rifampicina tiene propiedades inmunomoduladoras. O sea, es una droga que se tiene que utilizar con mucha cautela. Los nitroimidazoles solamente son activos contra microorganismos anaerobios y microaerofílicos, porque son reducidos por los transportadores de electrones intracitoplasmáticos de las bacterias, originando radicales libres que llevan a la ruptura de la cadena de ADN y a la muerte bacteriana. Los nitrofuranos, por otro lado, dependiendo de la concentración, tiene acción bactericida o bacteriostáticas. A mayor concentración la acción va a ser bactericida y si no, va a ser bacteriostático a bajo concentraciones. Presentan dos mecanismos de acción sobre la bacteria. Por un lado, algunos autores postulan que la nitrofurantoína inhibe la actividad de algunas enzimas involucradas en la biosíntesis de carbohidratos a través del ciclo de Krebs y que es capaz de interferir en la síntesis de la pared bacteriana. Y por otro lado, también participan de los metabolitos intermedios
que se forman a partir de la reducción enzimática de los nitrofuranos. Estos originan la rotura de la cadena de DNA bacteriana. Este antibiótico se utiliza a modo de profilaxis en las infecciones del tracto urinario a repetición a bajas dosis. Hay microorganismos como los de la familia Proteae que son naturalmente resistentes a los nitrofuranos, al igual que lo eran también naturalmente resistentes a las polimixinas. El metronidazol, otro compuesto dentro de los nitroimidazoles, al igual que los nitrofuranos, pero el metronidazol, es un compuesto 5-nitroimidazólico introducido en el año 1959 para el tratamiento de infecciones producidas por Trichomonas vaginalis. Es un antibiótico con actividad bactericida frente a bacterias anaerobias. También es útil en muchas infecciones parasitarias, aunque hay nuevos compuestos como el tinidazol, nitazoxanida, etc., que han desplazado su utilización en este contexto. El espectro de actividad incluye protozoos, bacterias anaerobias, algunas microaerófilas. No es activo frente a actinomices y otros bacilos grampositivos no esporulados anaerobios. Es activo frente a especies de Clostridium. El metronidazol es muy activo frente a Clostridioides difficile, aunque su actividad para tratar las diarreas u otro tipo de afecciones por este microorganismo se cuestiona actualmente debido a la facilidad con que se seleccionan subpoblaciones resistentes. Es muy activo frente a los bacilos gram-negativos anaerobios, frente a Gardnerella vaginalis y Helicobacter pylori, aunque porcentajes considerables de estos microorganismos han adquirido resistencia a esta droga. El metronidazol tiene actividad sobre protozoos como Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolítica, Giardia lamblia y Balantidium coli. Dijimos que era de acción bactericida. Pasamos a otro grupo de antimicrobianos que actúan como antimetabolitos. Domag en 1932, investigando la acción antibacteriana de colorantes, determinó la efectividad de la sulfacrisoidina frente a infecciones estreptocóccicas en ratones. Paradójicamente, esta droga ejercía su acción antibacteriana mediante la liberación in vivo de un compuesto incoloro, que es la sulfanilamida. Durante la década del 30, la sulfanilamida se modificó para eliminar efectos secundarios y ampliar su espectro de acción, dando lugar a otros compuestos conocidos genéricamente actualmente como sulfamidas o simplemente sulfas. Son antimicrobianos sintéticos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que esta era de antimicrobianos había comenzado mucho antes de la utilización de la penicilina? Bien. Son bacteriostáticos de amplio espectro, inicialmente con actividad frente a una gran variedad de microorganismos gram positivos y gram negativos, pero con posterior desarrollo de amplia resistencia. El espectro de actividad es limitado debido a la resistencia adquirida cada vez más frecuente.
De no considerar esta resistencia adquirida, las sulfamidas eran inicialmente activas frente a un amplio grupo de bacterias gram positivas, incluyendo estreptococos, estafilococos, neumococos, aunque siempre han sido naturalmente inactivas frente a enterococos. Otros microorganismos frente a los que presenta sensibilidad son Actinomyces, Nocardia, Bacillus anthracis, Corynebacterium diphtheriae. Dentro de las bacterias gram negativas son activas frente a numerosas especies de enterobacterias, de neiserias y de patógenos respiratorios como Haemophilus influenzae, Bordetella pertussis, Legionella pneumófila, y también sobre Brucella, Chlamydia trachomatis y Haemophilus ducreyi. Pseudomonas aeruginosa es naturalmente resistente, pero no así Stenotrophomonas maltophilia. Estos últimos dos son bacilos gram negativos no fermentadores. Por otro lado, vimos que son antibióticos bacteriostáticos. Inhiben el crecimiento bacteriano por interferencia con la síntesis de ácido fólico microbiano. Más específicamente, inhiben de forma competitiva la reacción que transforma el PABA en el ácido tetrahidropteiroico. Acá. O sea, las sulfonamidas actúan sobre el paso del ácido para-aminobenzoico a dihidroteroico, y después ya vamos a ver quién actúa en el otro paso. Son estructuralmente similares al PABA y en base a ello compiten con él por la enzima dihidropteroato sintetasa, que interviene en el metabolismo del ácido fólico. Esta enzima puede llegar a tener una afinidad mayor por las sulfamidas que por el sustrato natural que es el PABA. El resultado final del descenso de la síntesis de ácido fólico es una disminución de los nucleótidos bacterianos, ya que es imprescindible para la síntesis de sus precursores. Las células de los mamíferos requieren ácido fólico preformado, ya que no pueden sintetizarlo, por lo tanto, no se ven afectados por la acción de las sulfonamidas. Por otro lado, la trimetoprima es una 2,4-diaminopirimidina y por su similitud con el ácido hidrofólico inhibe la enzima hidrofolato reductasa, que actúa en este otro paso, en el segundo paso. El uso de la trimetoprima asociado a las sulfas en la combinación trimetoprima sulfametoxazol, o denominado también cotrimoxazol, produce un efecto sinérgico frente a una amplia variedad de microorganismos, siendo bactericidas, y es así que se la emplea en el tratamiento de distintas enfermedades infecciosas. Es activa frente in vitro, por supuesto, contra muchos cocos gram positivos, la mayoría de los bacilos gram negativos, exceptuando Pseudomonas aeruginosa y el género Bacteroides, Treponema pallidum, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma y la mayoría de los bacilos anaerobios también son resistentes. Los seres humanos no sintetizan ácido fólico, por lo que necesitan su aporte en la dieta. Por lo tanto, la síntesis de purina humana no se ve afectada significativamente por la acción inhibitoria del cotrimoxazol.
Por otra parte, el cotrimoxazol es de 50.000 a 100.000 veces más activa frente a la dihidrofolato reductasa bacteriana que contra la enzima humana. La actividad antibacteriana de la trimetoprimasulfa se inhibe en presencia de pus o restos de tejido necrótico. Se reduce la necesidad de la bacteria de sintetizar ácido fólico por incorporación externa de timidina. Esto es lo que se conoce como inhibidores de la síntesis de precursores, también como antimetabolitos. En este grupo se encuentra la trimetoprima sulfametoxazol, que es un antibiótico de amplio espectro, bactericida in vitro. Cada uno de los componentes por separado son bacteriostáticos. Inhibe en 2 pasos secuenciales la síntesis de ácido tetrahidrofólico, precursor de las purinas, pirimidinas y ácidos nucleicos. Primero actúa la sulfonamida y luego la trimetoprima. Hay algunas bacterias que in vivo pueden obtener estos metabolitos del medio y por lo tanto son resistentes naturales a la trimetoprima sulfametoxazol, como los enterococos y los lactobacilos. Dentro de los antimicrobianos dijimos que íbamos a incluir antimicóticos, antivirales, antiparasitarios y antibacterianos. Los antimicóticos incluyen la anfotericina B y sus formulaciones lipídicas, varios derivados azólicos como el fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol y boriconazol, las equinocandinas, anidalfungina, caspofungina, micafungina, la flucitosina y otros más que no se los voy a mencionar, pero que siguen apareciendo y aparte ustedes los van a ver en la materia de parasitología. La anfotericina B es un medicamento eficaz, pero relativamente tóxico. Es desde hace tiempo el pilar del tratamiento de las micosis invasivas y graves. No obstante, en la actualidad se cuenta con nuevos triazoles y equinocandinas menos tóxicos y potentes que se recomiendan como terapia de primera elección para muchas micosis invasivas, como fluconazol, boriconazol, posaconazol y equinocandinas. Estos fármacos modificaron significativamente el abordaje terapéutico antimicótico y a veces incluso permiten tratar las micosis crónicas por vía oral. Los azoles bloquean la síntesis del ergosterol, un componente importante de la membrana de las células micóticas, que recordemos que son células eucariotas. Estos fármacos pueden administrarse por vía oral para tratar micosis crónicas. El primer fármaco por vía oral de esta clase, el ketoconazol, se sustituyó por otros derivados triazoles menos tóxicos y más eficaces, como el fluconazol, isavuconazol, itraconazol, posaconazol y boriconazol. Por último, el ácido fusídico es un antibiótico natural derivado del hongo Fusidium coccineum. Su acción eminentemente bacteriostática se ejerce por unión con el factor de elongación G implicado en el paso de translocación y en el proceso de reciclado en la síntesis de proteínas. Su utilización prácticamente está focalizada en el uso tópico y con menos frecuencia por vía oral
para el tratamiento de infecciones leves de piel y tejidos blandos. También se ha utilizado en otros contextos como el tratamiento de osteomielitis en combinación con otros antibióticos. Uno de los problemas que presenta es la alta frecuencia de selección de mutantes resistentes, por lo cual se utiliza en forma combinada, al igual que decíamos que la rifampicina no se podía usar como monodroga. Es un antibiótico efectivo principalmente frente a bacterias gram positivas, estafilococos, clostridios, difteromorfos. Su acción es eminentemente bacteriostática, aunque se comporta como bactericida frente a Staphylo aureus y tiene actividad sobre cepas resistentes a meticilina. El ácido fusídico es un antibiótico bacteriostático, pero a concentraciones altas puede ser bactericida. Ejerce su efecto antibacteriano mediante la inhibición de la síntesis de proteínas, fundamentalmente bloqueando la translocación de la peptidil ARN de transferencia a la cadena de péptidos en crecimiento, es decir, la fase de elongación, mediante el bloqueo de la acción del factor de elongación G sobre el ribosoma. Tras un periodo con antibiótico-terapia endovenosa para controlar eficazmente el proceso infeccioso, el ácido fusídico oral combinado con otro antibiótico también de uso oral, como la rifampicina, puede ser una opción de tratamiento adecuada en estas infecciones. La mupirocina, su espectro de actividad comprende estafilococos, tanto aureus como coagulasa negativos, incluyendo los resistentes a la meticilina, la mayoría de los estreptococos y algunas bacterias gram negativas como Haemophilus influenzae, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis y Moraxella catarrhalis. La estructura química de la mupirocina tiene una cadena de ácido 9-hidroxinonanoico que la asemeja al aminoácido isoleucina, y de este modo la mupirocina reemplaza a la isoleucina en la síntesis de proteínas cuando lo transporta el ARN de transferencia. Entonces ahí ocurre esa reacción que no se produce la proteína que corresponde. Es un antibiótico bacteriostático a dosis terapéuticas. Sin embargo, a dosis más elevada actúa como bactericida frente a muchas bacterias. Se aplica en pomadas, cremas o ungüentos al 2% sobre el área de la infección 2 o 3 veces al día durante 10 días consecutivos y se absorbe apenas por la piel intacta, pero en mayor proporción cuando se aplica sobre herida. Este es un antibiótico que se utiliza mucho para hacer la decontaminación nasal de Staphylococcus, deportación de Staphylococcus aureus, sobre todo previo a cirugías importantes. En cuanto a las drogas antituberculosas, tenemos drogas de primera línea, que son la isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol, para el tratamiento de la tuberculosis, y drogas de segunda línea, como la streptomicina, que se trata de una droga potente, pero a su vez es más tóxica. Esto lo van a ver más cuando vean la parte de tuberculosis. Acá tienen un resumen de los distintos mecanismos de acción de los antimicrobianos, que es lo que hemos hablado hasta el momento.